Buen día y bienvenidos a la cuarta conferencia global de investigadores universitarios sobre temas del mundo hispano. En esta sección número 5 hablaremos de literatura y poder. Este diálogo estará conformado por los siguientes investigadores. Jorge Mahfoud es profesor de español, de literatura latinoamericana y estudios internacionales en la University of Jacksonville. Además, posee un doctorado de la Universidad de Georgia. Es escritor, ensayista, profesor universitario y traductor. Regularmente contribuye con artículos en español para distintos medios hispanoamericanos. Julio Corigliano ha sido profesor de filosofía en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza en Buenos Aires, Argentina. Walter Federico Gadea, coordinador del área de filosofía del Departamento de Didácticas Integradas de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva, España. Los dejamos con los siguientes participantes de la sección número 5. Muchas gracias por invitarme otra vez, en este caso a la cuarta conferencia global de investigadores universitarios sobre temas del mundo hispánico. Mi contribución, mi colaboración se podría titular La literatura del poder y podría ser un resumen de la introducción a una investigación más amplia sobre la cual estoy trabajando en este momento. Cuando el Homo sapiens abandonó los árboles primero y las sabanas después para internarse en una nueva complejidad creada por ellos mismos, las ciudades, debió aprender y adaptarse a las nuevas reglas de la nueva naturaleza. Algo similar está ocurriendo ahora. Los sapiens abandonan las ciudades tridimensionales para internarse en una naturaleza nueva con sus propias leyes. Lo que no ha cambiado es su vocación de poder, cuando lo tiene, y de justicia cuando no lo tiene. Desde que las sociedades más primitivas necesitaron de un mito unificador para un funcionamiento exogámico más complejo, la lucha por administrar las narrativas fundacionales y teológicas se crearon al mismo tiempo los medios y la propaganda. Las religiones llevaron estos dos componentes a su maduración hace miles de años, con proselitismos y castigos para quienes se salieran del dogma dominante, es decir, del tótem vencedor. Por miles de años, las historias fueron las principales formas de transmitir un conocimiento, sea moral o práctico, por lo general a través de la emoción y la estética. Aún lo son. Ahora, si el mito unificador, religioso o ideológico, tuvo la funcionalidad de organizar la unidad y el poder en una sociedad, el instrumento para capturar la atención del individuo radicó en su opuesto, en la novedad. Este instrumento es central tanto en la literatura como en la producción de noticias. El objetivo de ambos es capturar la atención con un hecho referido, un hecho que es transmitido por la palabra y anuncia un acontecimiento importante, de vital importancia, o lo describe como pasado, es decir, expuesto a la contemplación una vez desprovisto de la ansiedad, de la incertidumbre y del peligro. Un cuento, una novela, una película deben atrapar la atención y la curiosidad del lector con el objetivo de profundizar en alguna pasión humana o simplemente para multiplicar el consumo. Pero si el objetivo de la ficción y de un periodismo honesto no es engañar al lector, el objetivo de la propaganda y de la publicidad, sea de forma consciente o inadvertida, sí. Es probable que el origen de las historias contadas por nuestros ancestros en África y luego en Asia, ficción y no ficción, fuesen la misma cosa. La mayor sofisticación de la historia escrita debió distinguir una de otra hasta que irónicamente se volvieron a unir de forma deliberada con el desarrollo de la tecnología moderna. Las narrativas religiosas continuaron siendo por siempre la excepción, ya que la distinción entre ficción y realidad nunca dependió de los hechos materiales, sino de la fe. En la era secular del iluminismo europeo, esa función liberada de los mitos o de las creencias religiosas se trasladó a los medios de prensa y a las ideologías seculares de razón, libertad e igualdad.
De cualquier forma, tanto en sus periodos prehistóricos como religiosos, los medios de comunicación respondieron al poder político del momento. Se trate de una monarquía absoluta o de una república democrática. Es obvio que en una democracia los medios y la propaganda son importantes, o más importantes, que en una dictadura personal, que deben vencer más obstáculos institucionales, por ejemplo. Los poderes concentrados siempre han podido comprar fácilmente los medios dominantes, pero no han podido comprar tan fácilmente las democracias, por lo cual han usado los medios para manipular las democracias y adaptarlas a sus intereses. La historia demuestra que las democracias han sido siempre un obstáculo para los poderes concentrados, que en nuestro tiempo occidental han sido, desde hace al menos un par de siglos, los grandes capitales. La toma de los territorios indígenas por parte de las 13 colonias, la compra de Luisiana sin consulta a su población, es decir, a la población indígena, la toma de la mitad del territorio mexicano y más tarde la expansión ultramarina, nunca se pudo llevar a cabo sin este mecanismo de convicción o fanatismo unificador, como lo fue, por ejemplo, el mito del destino manifiesto, aquí en Estados Unidos, inventado por un periodista, John O'Sullivan, a mediados del siglo XIX. Luego vendrán otros mitos, como el mito del genocidio blanco a fines del siglo XIX, desarrollado básicamente en Inglaterra y sobre todo en Australia, en el caso específico del libro, pero el mito obviamente que es occidental y pertenece sobre todo a la región noroccidental de Europa y Estados Unidos. Este mito se desarrolló en Europa, Australia y Estados Unidos para justificar el genocidio de los pueblos negros alrededor del mundo, mito que inspiró a Adolf Hitler en Europa. Sobre esto hemos escrito varios artículos. Para todo ello siempre fue necesario el secuestro de las innovaciones tecnológicas de los medios de comunicación por parte de las élites en el poder del momento. Bastaría con recordar uno de los secuestros clásicos y más influyentes de la historia, como el secuestro de los libros sagrados de las grandes religiones, sin entrar en valoraciones religiosas y tecnológicas. Se podría decir que el aparato de manipulación narrativa más efectiva fueron libros como la Biblia e ideas como Nosotros, el pueblo elegido, que justificaron diversas acciones políticas sobre otros pueblos, por no seguir con el Corán y la realización del imperio musulmán durante la Edad Media europea. Más tarde, la misma Biblia y sobre todo el monopolio de su interpretación por parte del Imperio Romano primero y luego de las naciones europeas que justificaron las cruzadas contra los musulmanes y diversas matanzas en Europa contra cristianos y en los otros continentes contra paganos e idólatras, que sirvió de apoyo moral a la espada y al cañón de la raza superior. En este último caso, la tecnología secuestrada fue la imprenta de carácter, por ejemplo, la imprenta de caracteres móviles de Gutenberg, la que comenzó a democratizar la cultura y continuó por legitimar la barbarie militarista de los colonos europeos. De hecho, los libros de bolsillo surgen como manuales prácticos de guerra para los campos de batalla. Lo mismo los diarios en el siglo XIX, la radio y la televisión en el siglo XX e Internet, sobre todo a principios del siglo XXI. En 1833, The Sun de Nueva York comenzó a vender diarios por 1 centavo, el fenómeno conocido como penny press. A mediados del siglo XIX se perfeccionó la rotativa, lo que hizo posible la propagación ya no solo de noticias falsas, sino de mitos fundadores como el mito del destino manifiesto. La tormenta autocomplaciente de noticias falsas, pero patrióticas, en gran parte surgidas en el mismo gobierno, se convirtió en una adicción imposible de parar. Distintos periódicos comenzaron a acusar sin fundamento a los mexicanos de ofender el honor de Estados Unidos, por lo cual se llamó a todos los jóvenes que se enlistaran como voluntarios para pelear a miles de kilómetros de las tabernas donde se emborrachaban con licor barato y canciones patrióticas. Una vez consumado el robo de más de la mitad del territorio mexicano, matanzas y violaciones mediante, no faltó el artista, promovido por la complicidad de la generación siguiente. La pintura más icónica del periodo fue American Progress,
del artista John Cast, concluida en 1873. Una alegoría casi donde se aprecia, una alegoría cursi, donde se aprecia una mujer rubia y sexy. Las mujeres blancas nunca muestran los senos completamente, como una india que huye, sino que los sugieren de forma delicada detrás de una túnica que nunca acaba de caer, flotando por el aire en representación de la civilización. Delante suyo huyen las fieras y los indios y la oscuridad, mientras que detrás siguen la luz, la agricultura y el progreso tecnológico como el ferrocarril. En una mano carga un book school, el libro de escuela, mientras en la otra va desarrollando un cable telegráfico. Recordemos que la democracia en Norteamérica es practicada por siglos, mucho antes que se fundara Estados Unidos, y lo practicaron precisamente pueblos indígenas. Pero eso obviamente no importa para el mito fundador. Para entonces, lo último era la invención del telégrafo. Samuel Morse había descubierto esta técnica de transmitir señales en sistema binario en 1838, y en 1844 había logrado transmitir el primer mensaje desde Washington a Baltimore. Lo que Dios ha hecho fue mensaje. Para 1880 había más de 1 millón de kilómetros de cableado en todo el mundo. El hermano de Samuel Morse, Sidney, le escribió una carta profética. Tu invento, dijo, medido por el poder que le dará al hombre para llevar a cabo sus planes, no solo es el mayor invento de esta época, sino el mayor invento de cualquier época. Veo, algo que nos recuerda a las loas a Internet, ¿verdad? Veo que la superficie de la Tierra estará interconectada y cada cable será un navío, llevando a diferentes partes del mundo el conocimiento de lo que está haciendo cada una. Este invento es invalorable. Pronto, Samuel Morse sería reconocido como el pacificador de su tiempo. En 1958, luego de concluir el cableado, en 1858, luego de concluir el cableado interoceánico entre Washington y Londres, el presidente James Buchanan confirmó el mismo optimismo nunca desprovisto de mesianismo. Dijo que el Atlantic Telegraph, bajo la bendición del cielo, demuestre ser un vínculo de paz y amistad perpetuas entre las naciones afines y un instrumento diseñado por la divina providencia para difundir la religión, la civilización, la libertad y la ley en todo el mundo. Cierro cita. Para no defraudar las expectativas, pronto el telégrafo se convirtió en una herramienta más de las nuevas guerras. Pero la maduración del poder de la imprenta ocurriría con el secuestro de la Revolución de Independencia de Cuba y de la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, con la invención de la prensa amarilla. La prensa amarilla se inventa casi una década antes, pero fue el momento culminante. Tres años antes, el 17 de febrero de 1895, desde el New York World Building, el edificio más alto de la ciudad, Joseph Pulitzer había lanzado a las calles 1 millón de ejemplares del New York World con el cómic de un personaje llamado Mickey Dugan. El 5 de mayo, el niño sin techo, descalzo, borracho y mal hablado, apareció vestido con una túnica amarilla en la primera tira a todo color que conoce el mundo. Esto tuvo un impacto, como en todas las novedades tecnológicas. Lo nuevo era que lo viejo aparecía representado en un medio masivo. Por entonces los niños mal hablados y borrachos no eran una rareza. Los niños se hacían hombres con whisky en sus casas y los hombres se hacían valientes con más whisky en las tabernas. Poco después, el chico embustero se mudará probablemente por dinero al New York Journal de William Randolph Hearst. Como lo prueba la física cuántica, por algún tiempo el personaje continuó existiendo simultáneamente en su casa anterior y en la nueva. Pero el New York World y el New York Journal también le dedicaban páginas más serias a la política y a la futura guerra. La competencia entre ambos era a muerte, por lo que debían echar mano al sensacionalismo y a la fabricación de hechos que enardecían
sentimientos primitivos como la ira y el patriotismo. El New York Press, un periódico modesto de la ciudad, despectivamente bautizó el trabajo persuasivo de estos dos grandes medios, de estos dos grandes diarios, como periodismo amarillo. Cuando el ilustrador Frederick Remington le solicitó a William Randolph Hearst regresar a su casa por falta de noticias desde Cuba, le avisó diciendo: no hay ninguna guerra aquí. Hearst le ordenó quedarse. Tú, dijo, proporciona las imágenes y yo proporcionaré la guerra. Las fake news, los grandes negocios privados y las guerras han estado entrelazadas por siempre. Los enemigos, Pulitzer, el futuro paradigma del periodismo ético, y Hearst, el futuro mogul de los medios pro-Hitler, eran hombres de negocios y sabían que nada vendía más que una guerra, la desinformación y la exacerbación del patriotismo de tabernas. Para comienzos de 1898, el New York Journal había vendido la impresionante cantidad de 30.000 ejemplares por día. Para cuando estalló la guerra contra España, que en realidad no fue una guerra, el Journal vendió más de 1 millón de ejemplares por día. Para entonces pudo reducir el precio del periódico a la mitad, a 1 centavo, en procura de captar nuevos lectores menos sofisticados. Entre las historias favoritas que luego se reproducirán en cientos de otros diarios locales por todo el país, esta era una práctica común en Estados Unidos y en muchos otros países, serían muy apetecibles aquellas donde se describía a los españoles como bárbaros criminales, depravados, persiguiendo a indefensas cubanas casi desnudas. Algo que el general Scott en la guerra México-estadounidense atribuyó a los mismos estadounidenses, casi medio siglo antes, o más de medio siglo antes. Esta guerra no fue la primera guerra en la cual los medios justificaron los fines, pero fue la primera en la historia alentada por los medios en procura de aumentar las ventas. El despropósito alcanzó tales dimensiones que otros periódicos menores, como el St. Paul Globe de Minnesota, comenzaron a anunciarse como las últimas noticias confiables, no fake news words. Lo anunciaban literalmente, no fake word news, no fake word news. Cuando el teléfono sustituyó al telégrafo, como no podía ser de otra forma, se repitió la historia. En 1876, Alexander Graham Bell logró que el presidente Rutherford Hayes aceptara en la Casa Blanca el primer teléfono con el número 1, Código Nacional de Estados Unidos hoy. La campaña de Bell se convirtió en AT&T, una extensión de esta forma de transmitir la voz fue la radio de Marconi, la que comenzó con la comunicación wireless y continuó con la emisión de la misma onda a más de un receptor. Según Marconi, la radio iba a ser un heraldo, otra vez, un heraldo de paz y civilización entre las naciones. Cierro cita. El mismo Marconi se lo vendió como instrumento de comunicación y propaganda a los británicos para sus guerras coloniales y a los belgas para su brutal explotación capitalista del Congo, la que, solo bajo la supervisión del rey Leopoldo II, dejó 10 millones de muertos. A los rusos y japoneses también se la vendió para que se combatieran unos a otros. En 1906 se emitió el primer programa de radio en Estados Unidos. Pronto los discursos políticos se redujeron de 1 hora a 10 minutos. De 1 hora a 10 minutos. El político estadounidense que mejor supo usar el nuevo medio fue Franklin Delano Roosevelt. En Alemania, los nazis, Hitler no solo se inspiró en la tradición racista de los esclavistas y de los teóricos como Madison Grant, el estadounidense Madison Grant, el autor de Passing of the Great Race, publicado en Nueva York en 1916, sino que su ministro de propaganda, Goebbels, aprendió de los libros de Edward Bernays, también es austríaco-estadounidense Edward Bernays, como todos saben. Hitler no tenía dudas y no andaba con vueltas. Cito, cuando se desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Cierro cita. Y en eso, al menos en eso tenía razón. Bernays sistematizó la propaganda como su tío, Sigmund Freud,
había sistematizado el psicoanálisis. Sus teorías y sus exitosas prácticas no solo inspiraron a los propagandistas nazis del Tercer Reich, sino que sirvieron para vender una de las mayores fake news del siglo XX, la idea de que el presidente democráticamente electo de Guatemala era comunista, con lo cual la CIA pretendía proteger una de sus compañías favoritas, la United Fruit Company, y lo logró no solo reemplazando a Arbenz en 1954 con un golpe militar, muy semejante al de Irán de 1953, sino que produjo una serie de dictaduras militares que en los años 40, que en los 40 años siguientes dejaron más de 200.000 muertos solo en ese pequeño país. Todo, como siempre, en nombre de la democracia y la libertad, algo muy similar a lo que se repetía durante la época esclavista. Más recientemente, durante la guerra en Ucrania, los medios y los gobiernos occidentales acusaron a los medios rusos de formar parte de la propaganda del gobierno ruso. La censura directa, como en China o en Arabia Saudí, no es el negocio de los medios ni de los megacapitales occidentales, que siempre justifican sus abusos de poder con el argumento de ser los defensores de la libertad. Aunque la historia demuestra que los defensores de la libre empresa siempre, o casi siempre, defendieron dictaduras o políticas antipopulares por una razón lingüística, no pueden estar contra la libertad a secas mientras defienden la libertad que realmente les interesa a ellos. ¿Quién podría estar contra la libertad en los siglos del paradigma ilustrado? Si convencemos a la mayoría de los de abajo que cuando hablamos de la libertad no nos estamos refiriendo solo a nuestra libertad, el negocio sale redondo. Nada diferente a los esclavistas estadounidenses que inventaron la República de Texas en 1836 para reinstaurar la esclavitud en ese territorio mexicano, donde la esclavitud era ilegal, y luego continuaron expandiendo el sistema esclavista hacia el oeste, siempre bajo la narrativa de la libertad y la civilización y el progreso. De la misma forma que cuando los esclavistas hablaban de la libertad, se referían a la libertad de la raza libre, un detalle que se perdió en la traducción de sus discursos a los libros de las escuelas primarias y secundarias, y también al cine y a los grandes medios dominantes desde ahí hacia adelante. Los secuestradores de democracias después de la guerra civil en Estados Unidos, es decir, los grandes empresarios y las grandes corporaciones, comenzaron a referirse a la libertad de empresa, lo que llevó en América Latina a instaurar decenas de dictaduras desde fines del siglo XIX para proteger a esta libertad de empresa y a la libertad de capitales. Primero, protegerla de los indios salvajes, luego protegerla de los negros que no sabían gobernarse y de los pobres, y luego de la bruja del comunismo que ellos mismos crearon dos veces, primero como reacción popular y luego como ilusión diseñada en las oficinas de la CIA en Virginia. La censura occidental siempre se centró en la verdadera propaganda, es decir, aquella idea inoculada que lleva a una mayoría significativa a pensar, a hacer según los intereses de una élite a la que no pertenecen, ni ellos ni sus propios intereses. La gran explosión de esta estrategia ocurrió con la independencia de las 13 colonias. Esto obviamente a finales del siglo XVIII, promovida por una élite de filósofos ilustrados que luchaban contra un monarca del otro lado del océano, pero tampoco querían poner en total práctica sus propios ideales, como aquello de "We the people" y "todos los hombres son creados iguales". De igual forma, como expusimos en La frontera salvaje, el libro publicado el año pasado, la obsesión la obsesión de unión surgió del terror a la fragmentación territorial y a la fragmentación social y racial sobre la que se asentaba todo el discurso idealista de los padres fundadores. Parte central de toda propaganda no solo es convencer a un grupo de personas a hacer algo que por sí mismas no harían, sino a largo plazo convencerlas de pensar de una forma hasta convertirse en sus principales defensores. Para ello,
La colonización del lenguaje es de importancia central. Recordemos esclavos defendiendo la esclavitud, etc. Así como Franklin Delano Roosevelt ganó 4 elecciones presidenciales gracias a su manejo de la radio, John Fitzgerald Kennedy le ganó la elección de 1960 a Nixon, al entonces vicepresidente Richard Nixon, gracias a su mejor manejo de la televisión. Y así lo hizo Barack Obama en el año 2008 por su manejo de Internet, y Donald Trump en el crucial año 2016 por su manejo de las redes sociales. El nacimiento y desarrollo de Internet no fue diferente al de todos los medios de comunicación que le precedieron. Medios de comunicación, instrumentos militares, medios de deliberación y de opresión, medios secuestrados por los poderes de turno. Durante la guerra, otra vez, de Ucrania, quienes responsabilizamos a la OTAN por la escalada bélica que condujo a la invasión rusa, fuimos inmediatamente acusados de pro-Putin, aun cuando de forma directa y explícita lo publicamos y negamos varias veces. Diarios como Le Monde de París se hicieron eco de esta forma de censura moral, distrayendo el foco de la crítica sobre las causas. Casi por unanimidad, las grandes y respetables cadenas de los gobiernos occidentales, como la Deutsche Welle, PBS y la BBC, además de las múltiples corporaciones privadas, solo presentaron un punto de vista, el de las víctimas ucranianas. Este punto de vista se basó en un hecho moral irrefutable. Víctimas inocentes son víctimas inocentes, pero consistió, como toda pretendida objetividad, en una selección de la realidad para distorsionarla convenientemente. Las perspectivas contrarias a los intereses de la OTAN brillaron por su ausencia. Cuando los congresos de determinados países han cuestionado megaplataformas como Twitter o Facebook por permitir discursos de odio o no controlar la masiva producción de fake news, sus dueños se han defendido siempre alegando que ellos no son los arbitrarios o los árbitros de la verdad. Ellos no son los árbitros de la verdad, the arbiters of truth. Otra vez, la máscara anglosajona cubre y distrae la realidad. Solo por mencionar un conflicto reciente, recordemos que plataformas como Twitter acompañaron cada enlace de RT o Russia TV con la advertencia: este tweet está relacionado con un sitio dependiente del gobierno de Rusia. Por supuesto que en todos los demás casos no etiquetan ni mencionan las afiliaciones de los medios occidentales con gobiernos alineados. Grandes cadenas creadoras de opinión, como Fox News o CNN, responsables de apoyar guerras masivas y ocultar sus crímenes de lesa humanidad, no son más independientes por ser privadas, sino todo lo contrario. Sus imperios no dependen de los lectores, sino de los multimillonarios anunciantes y de los poderosos intereses de una microclase social. Sus noticias deberían ser precedidas con la advertencia: este medio está afiliado o responde a los intereses especiales de lobbies, corporaciones y transnacionales. En gran medida, los canales que no ocultan su afiliación a un gobierno, a un sindicato o a una ideología son más honestos que aquellos con una proyección internacional y una influencia devastadora que posan de independientes y de campeones de la objetividad informativa. Es más, la objetividad mediática no existe y la neutralidad es mera cobardía, cuando no cinismo. Lo que sí existe y debería apreciarse es la honestidad y reconocer de una buena vez por todas a qué visión del mundo apoyamos, y si esa visión depende de nuestros intereses personales, de nuestros intereses de clase, o algo más amplio llamado humanidad.
Muy bien, buenas tardes para todos y para todas. Estamos hoy en esta ponencia dual con un filósofo y poeta Julio Corigliano, que se encuentra actualmente en Buenos Aires, profesor, docente también durante muchos años en Buenos Aires, Argentina, y quien les habla. Estoy aquí en Huelva, en España, entonces hemos decidido hacer un contrapunto, dos filósofos, y además Julio tiene la virtud además de ser poeta y escritor, sobre qué significa esto de la literatura y la filosofía, qué relación guardan entre sí, es mejor una que la otra, se contraponen, se antagonizan. Y bueno, para abrir un poco el juego de este diálogo filosófico, eh, empezaría marcando ciertos antagonismos, digamos, especialmente en el libro décimo de Platón, del libro décimo de la República. Platón mismo directamente en ese momento expulsa a a los poetas de la República, porque parece que los poetas son engañadores, falsificadores, y además engañan a la juventud, digamos, ¿no? Esto que ya también estaba en toda esta línea filosófica griega, y digamos, en ese caso la filosofía sería el discurso de la verdad y la literatura un discurso de engaño, de falsificación. Eso sería el extremo, digamos, negativo del antagonismo, y luego tenemos en la contemporaneidad a autores como Richard Rorty, que justamente dice, bueno, se acabó la filosofía, los que tienen que hablar ahora son los literatos, los que tienen que educar, los que tienen que describir el dolor de este momento histórico. La filosofía no tiene nada más que decir y por lo tanto habría como un desvanecimiento de la filosofía y la literatura. Me parece que si no te conozco, no me equivoco, Julio, estamos en posiciones muy diferentes a estos dos antagonismos, digamos, ¿no? Ni la poesía y la filosofía son antagónicas o literatura, sino que tiene que haber una relación diferente. Me gustaría que lo comentaras vos primero y después yo voy comentando contigo eso. Bueno, te agradezco la oportunidad de la palabra, digamos, y saludo a todos aquellos que nos escuchan. Cuando comentabas lo de Platón, yo recordaba específicamente un pasaje de la República donde Platón se enoja y con razón con Homero, digo con su razón con Mm. Homero, donde es en el momento en que este, se encuentra Ulises con Aquiles en el infierno. Ulises baja al infierno para ir a buscar al adivino que le diga por dónde podía volver a su hogar, a Ítaca, y antes de llegar a él se encuentra con, entre otras cosas, con su madre, que él ahí se da cuenta que ella estaba muerta, y con su amigo, con Aquiles. Y en ese momento le dice a Aquiles, no te engañes. Bueno, Ulises le dice, eres el príncipe de los muertos, eres el rey de los muertos, algo así. Y entonces le dice a Aquiles, no te engañes, preferiría ser un esclavo en el mundo de los vivos y no un rey acá en el infierno. Y Platón toma este maravilloso, hasta sigue siendo conmovedor, eh, pasaje y lo analiza desde un punto de vista ético-político y dice, si los hombres, acá lo que está defendiendo es la esclavitud, es decir, por sobre la libertad, la vida. Cuando siempre se le enseñó al guerrero la libertad por sobre la vida, o sea, el último ejemplo es el sacrificio, porque sos guerrero y la Ujú. tenés que tener clara. No estás aquí para elegir ser esclavo, sino para morir a ultranza por defender la libertad de tu pueblo. Entonces le parece, y con razón, a Platón irritante ese pasaje del poeta que le ha cantado a la guerra, y eh, sin embargo arrima ese momento emocional y humano y existencial que desorienta eh, eh, toda estructura de pensamiento. Es como, pero también me permito esto. Yo que canté la guerra, el mayor de los males, y canté a los héroes y se lo recuerda por eso, también siento esto. Ujú. Esa es la paradoja que trae la poesía. Esa es la libertad que puede tener la poesía frente a un pensamiento que intenta ser organizado y sistemático. Por el otro lado, como bien decís vos, vivimos una época desde, podríamos decir, siglo XVIII, XIX, perdón,
en donde el romanticismo empieza a darle el lugar preponderante al arte, a la poesía, a la música, y aparecen pensadores como Nietzsche, Kierkegaard, y todos esos después reflotan en el siglo XX. De algún modo Jasper los llamaba los padres de la filosofía del XX. Mm. Y entonces tenés esa valoración al revés, una valoración absoluta de parte de el arte y la poesía que puede dar cuenta de lo singular, porque mientras lo otro es como un corset de generalidades que siempre llegan tarde al mundo cambiante de la vida y particular de la vida. Y es ahí donde me parece que es bueno tener en claro que cada una tenga su discurso en esta contraposición. La poesía no puede ser filosofía porque si no, no lo sería. Tiene su especificidad, tiene su modo, y tal vez para seguir un poquito avanzando en esto mismo que decimos, una de las modalidades de la poesía es estar muy pegada a la circunstancia y a la vida anímica y a la existencia del hombre, mientras que la filosofía trata de buscar el marco de creencias y de ideas o establecerlo o crearlo en el que esa vida se puede desarrollar. Y ese marco no puede ser, no puede atenderlo todo, no puede, es como tratar de agarrar el agua entre las manos. La poesía la agarra el agua entre las manos, ¿no es cierto? Y no se le, o agarra gotas del agua y no se le escapa, mientras que a la filosofía que por más que nada, el agua se escapa, pero sí intenta mostrar cuál es la malla que puede abarcar la realidad. Las dos tienen su especificidad y eso es bueno saber que no son lo mismo. Eso es bárbaro, pero al mismo tiempo lo interesante es ver que si bien cada una ha luchado y ha defendido su especificidad, se han influenciado a lo largo de la historia y es maravilloso que así haya sido de muchas maneras. En ese sentido han encontrado caminos complementarios donde Ujú. el filósofo atiende la palabra del poeta, el poeta atiende las reflexiones del filósofo. Y en el mismo Platón es un ejemplo, porque en el diálogo que tiene Sócrates, personaje de Platón, con Ion, el poeta, Sócrates admira al poeta y le dice, qué pobre me siento ante vos, porque con un flechazo llegás a lo que yo quiero decir con tantas vueltas e Claro. incluso lo digo incorrectamente. Bueno, hablando de ese flechazo, Hegel criticaba a Schelling por lo mismo, ese flechazo donde no se explica nada, pero eso es la poesía, y perder la admiración por eso es una simpleza, ese flechazo es importante. Entonces, la complementariedad de las dos cosas creo que es riqueza para ambas, siempre manteniendo, es decir, no creo que haya grandes no creo que haya poetas que fueran grandes filósofos, no creo que haya grandes filósofos que fueran grandes Ujú. poetas. Es evidente que es así, pero que en la escucha, un Kant, un Schelling, un Heidegger, un Nietzsche, tienen una escucha poética maravillosa. Y en algunos casos, como es un Nietzsche o un Kierkegaard, la prosa es de una poesía excelsa. Casi podríamos decir, ahí esos son los ejemplos en donde casi tenemos una unidad. Y por último quería tocar ese tema. No solo son necesarias las antagonías o las oposiciones porque ayudan a la especificidad, sino al mismo tiempo las combinaciones o la complementariedad. Hay un punto en donde la vida es un mito. La vida es una invención. La vida es algo que es una creación del espíritu. Perdón por el idealismo, pero para mí es el modo en que lo veo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo en el que vivimos es el mundo de nuestras creencias y el mundo que hemos creado con nuestras creencias, porque las creencias son performativas. Entonces, hay un mito que es el de la razón, bellísimo, el mito de las matemáticas, el mito de la ciencia, y el mito de la filosofía, pero que no es el mismo que el mito de la poesía. Porque uno podría decir, entonces todo es poesía. No, no, no. Porque el mito de las matemáticas, amadas por Platón, no es el mito de la poesía, pero es bello.
como cualquier mito. Y el mito de la poesía, es decir, son mitos complementarios, pero al mismo tiempo la conciencia de eso los hace que entendamos la unidad de la experiencia humana, que el suelo que pisamos, aun cuando queramos decir, como dice Heidegger, el de la técnica, es el suelo de la palabra. Ujú. Eso es A mí lo que... me gusta mucho eso de la complementariedad y de, digamos, como si fueran distintas perspectivas sobre la misma realidad. Y en relación con eso, encuentro un ejemplo en lo que vos decís que me parece muy brillante en la poesía de Borges, cuando habla sobre el tiempo, digamos, ¿no? En la poesía de Heráclito, no sé si lo recuerdan ustedes, donde ahí plantea, digamos, el tema de la temporalidad, y me parece que estoy de acuerdo con tu posición en qué sentido, en que los asuntos filosóficos están íncitos en la poesía, pero no se desarrollan, digamos, de la misma forma, ¿no? No son lo mismo, pero sí encuentro apoyatura filosófica en esa gran poesía. Pongo el ejemplo Borges porque es un ejemplo de un gran escritor que nos permite pensar filosóficamente, aunque él no hace filosofía, aunque él comprenda la filosofía, pero no la hace, ¿no? Y me parece que habría como una diferencia, y ahí no sé si estás de acuerdo conmigo, en que más bien la literatura es como pensamiento afectivo, en el sentido de una experiencia singular, y lo que intenta hacer la filosofía es una experiencia, digamos, más universal, más amplia, y relacionada más bien con la verdad, a pesar de que Rorty rechaza radicalmente esto. Y creo que hay mitos buenos, como vos decías, ¿no? Hay mitos buenos en el sentido de que el mito de la democracia, porque es un mito, funciona y tenemos que defenderlo. Y también, aquí sigo un poco a Derrida, este afecto ultralógico de la palabra del filósofo también ha tenido sus problemas, no vamos a negarlo, en el sentido de que ha generado metáforas que fueron violentas, que fueron uniformantes, lo que se llama el colonialismo, ¿no? Cultural. Eso creo que lo estamos superando en filosofía y me parece que en ese sentido la filosofía está vigente y no me parece únicamente un género consolador, digamos, ¿no? Como dicen algunos, bueno, la filosofía es un género consolador, pero dejemos que las conversaciones sigan sin los filósofos. Yo creo que no hay ninguna conversación interesante en donde no esté de por medio la filosofía, por lo cual me parece que la complementariedad funciona muy bien. Yo pienso en la literatura como pensamiento afectivo y en la filosofía como una búsqueda de la palabra, que utilizando mitos, como bien decías, y además en la epistemología hay muchísimos mitos que ya los conocemos a través de muchos autores, digamos, podemos constatar una experiencia interesante y que al fin y al cabo es unificadora con la poesía, ¿no? Por distintos caminos. Me parece que esa es la posición nuestra, o mía por lo menos, no sé si estás de acuerdo con lo que estoy planteando. Y cerramos con tu posición final. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Recuerdo que en un texto que Machado escribió llamado Los Complementarios, justamente Los Complementarios, dice que detrás de cada poesía hay toda una metafísica. Mm, Y claro, tocaste un tema interesante, hay mitos buenos, hay mitos malos. Platón trata justamente de, y critica, lo mismo hizo cuando dice, si el guerrero cree esto, vamos mal. mm, Eh, y no son los mismos mitos los que compartimos nosotros hoy en día que en la época de Platón. El mito es una cuestión histórica y bien localizada, pese a que hay algunos mitos, como muchos mitólogos han estudiado, Jung, por ejemplo, como lo ha hecho desde la psicología, Campbell lo ha hecho desde la historia. Hay mitos recurrentes que tienen una larga duración, ¿no? mm. Y siguen vigentes, pero hay otros que no, y en eso hay que estar muy atentos. Y es ahí donde hay una dinámica en donde la poesía ha ayudado a la filosofía a decirle, no alcanza para decir lo que pasa cuando decís todo lo que crees que pasa, Mm, porque no lo podés abarcar. Ese todo es violento, ese claro. todo es excluyente. Y al revés, también la poesía ha tenido que aprender que no alcanza con la declaración afirmativa, porque todo poema o toda literatura es una declaración afirmativa de una constancia, de una certeza, de una verdad vivida. Porque es otra verdad que la de la filosofía, pero no alcanza con esa verdad vivida porque también puede ser imperialista, colonialista, violenta.
Porque así es la historia, la verdad Mm, de un pueblo contra otro, la verdad de un hombre contra otro, de un poder contra otro, de un líder contra otro. Entonces, no alcanza esa singularidad que se autoafirma en su propia certeza. Y en eso la filosofía ayuda cuando realmente ejerce la crítica y expone las falencias de esos mitos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo uno tiene que saber, como esto muy bien lo decía Jasper, hay un punto muy doloroso, y así debe asumirse, en donde entre dos mitos solo queda la distancia, porque no hay modo de mediarlos y por eso muchas veces la violencia. Pero para llegar hasta ahí hay un largo tramo. Y es eso lo que no se puede obviar, el tramo del diálogo entre el pensamiento y el arte, entre los seres humanos, Ujú. porque si la primera instancia es el umbral de vos sos mi enemigo, estamos mal. Esa tiene que ser la ultísima instancia. Yo recuerdo un pensamiento de Confucio que decía, cuando hayas vencido a tu enemigo, mira el campo de batalla y reconoce en ese cementerio el cadáver de tu familia, Mm. ¿cierto? Sí, Es sí, una sí. ultísima, el enemigo es una ultísima instancia, cuando hay un mito perverso en donde busca en primera instancia el enemigo. No sé qué Perfecto. Totalmente de acuerdo. Por eso es fundamental la filosofía para que convirtamos a los supuestos enemigos al menos en antagonistas con los cuales podamos dialogar, ¿no? Muy bien. Bueno, exactamente. Julio, te agradezco la presencia en esta charla. Fue muy breve porque teníamos 15 minutos, pero quiero agradecer antes de despedirnos a Leonor Tayano, a Inés Mónica Sarmiento Acher, a José Sarsi, a Marilise Casarian por permitirnos este espacio en su congreso y bueno, y esperemos que esto simplemente haya sido el inicio para futuros diálogos y conversaciones mucho más profundos. Gracias, Julio, y gracias a todos por habernos escuchado. Buenas tardes. Buenas tardes.